Bueno, Zoe Valdés, nos conocemos lo suficiente tiempo, tantísimos años, que no hace falta así que hagamos una especie de gran preparativo para hablar de lo que queremos hablar. Seguro. Porque lo sabemos y hemos hablado de esto durante muchísimo tiempo. Y sin embargo estamos en unas situaciones nuevas, estamos en una situación internacional absolutamente extraordinaria que se ha generado en los últimos años, especialmente desde la llegada al poder a la nueva administración, a la reelección y llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, y todas las piezas se van moviendo y también se mueve la pieza de Cuba. Cuba, una pieza que ha estado paralizada 67 años gracias a las ayudas exteriores, gracias a las complicidades masivas y gracias a la habilidad de los asesinos y de los criminales que dirigen aquella dictadura brutal, que en principio fue una avanzadilla de la dictadura soviética, pero que después se desarrolló. Y cuando cae la Unión Soviética se desarrolla en algo más, es decir, se convierte en una especie de centro mundial de la coordinación del crimen organizado con la subversión comunista. Y eso es una fórmula de enorme éxito durante muchos años, que ha intoxicado y que ha penetrado en muchas partes, no solo en Iberoamérica, sino también en Europa y también en otros sitios, y que sin embargo en este momento está en inminente peligro. Está en inminente peligro porque hay quienes ya dicen con claridad que desde Washington se ha decidido que esta dictadura no vaya a sobrevivir este año en el que estamos, que es el 2026. Es decir, 47, 48 años después 67, 68 años después de que se instaurara la dictadura criminal que prometía no ser comunista, como decía Fidel Castro. La dictadura criminal aquella parece que termina, pero tenemos que ver cómo termina, y queremos que termine bien, es decir, que termine con la libertad para los cubanos y por fin con una senda hacia la prosperidad y hacia la justicia. Para eso necesitamos mucha verdad en un sitio que es el reino de la mentira en este momento. ¿Qué pasos tenemos ahora? ¿Piensas, Zoe, tú que llevas tantísimos años fuera, viendo todos los días, porque sé que todos los días tienes a Cuba, no solo en el corazón, sino en la cabeza, pensando y con información, qué pasos ves ahora necesarios y qué pasos crees que tenemos que evitar? Lo has dicho todo y solo voy a agregar algo importante. Este momento yo lo vengo esperando desde hace mucho tiempo y lo vengo evocando desde hace mucho tiempo en artículos, en libros, desde el 2008, por ejemplo, en la ficción Fidel, por razones muy importantes para Cuba y para Estados Unidos. Hubiera querido que fuera España, no puede ser, como ya te he dicho en otras ocasiones. ¿Por qué para Estados Unidos y Cuba? Porque, bueno, recuerda que las damas españolas fueron, en Cuba, fueron las que en el momento de la independencia norteamericana pusieron toda su fortuna en función de esa independencia. No es una deuda que queremos poner sobre la mesa, pero como dicen los franceses, quand même, es una deuda. Es una deuda de lealtad más que de gratitud, ¿no? Lo otro que no se ven es 2506, gloriosa brigada que fue a liberar a los cubanos del comunismo, que de alguna forma fue traicionada. Ellos se sienten así, yo los he entrevistado a muchos de ellos y ellos mismos lo dicen, no es que lo diga yo, la traición vino del gobierno norteamericano. Y durante, como bien acabas de decir, todos estos años de silencio y de inacción por parte de los gobiernos norteamericanos, pues es también pena, angustia, dolor que se une porque
Los cubanos no eran antiimperialistas ni antiamericanos. Eso es una falsedad impuesta por el castrismo. Los cubanos, recuerda que a nosotros cuando empieza el régimen castrista, lo primero fue la imposición del odio a España, que es lo que estamos viendo en México ahora. Y luego, inmediatamente después, que la URSS coge la isla, que se apropia de la isla, porque la URSS, tanto lío con la invasión norteamericana, pero la URSS nos invadió durante 30 años. Entonces, y nadie protestó, nadie en el mundo protestó por esa invasión. Entonces, todo eso creo que es el momento, para no darte una lata aquí con larga, es el momento ahora de que bajo la figura de Donald Trump, que es una figura... La gente cree que Trump es imprevisible. De alguna forma lo es su carácter. Pero Trump tiene una cultura detrás. Trump está formado dentro del negocio, del capitalismo. Su libro, El arte de negociar, es una prueba de ello. Pero además de eso, un hombre que tiene una cultura proveniente primero de Queens y de Nueva York. Son ciudades donde por razones lógicas... Nueva York sobre todo, hay una cultura importante y este hombre la tuvo, este hombre la tiene, este hombre sabe perfectamente lo que significa Cuba. Lo que ha dicho hoy de España me ha sorprendido porque ningún presidente norteamericano ha dicho lo que dijo hoy de España. Dijo, España es un país que llevo en el corazón, que es un país maravilloso, y a mí eso, no sé por qué, oyéndolo, como que me le hizo, yo creo que la referencia que tiene algo que ver con Cuba. Este hombre piensa muy bien lo que dice, a pesar de que algunos dicen que no, que lo que es muy imprevisible, que dice cualquier cosa. Bueno, no es así. Sabemos que está... Los pasos están en mi libro. Sí, los pasos están en este libro que va a salir el 19 de mayo, Cuba y ahora la libertad. Cuba y ahora la libertad. Y ahí están los 10 pasos que desde el 2012 están expuestos ahí. Son 10 pasos que están inspirados de los 10 pasos del pueblo iraní, de Marjan Rejani, que yo tengo muchas diferencias con ella, pero ella tiene 10 pasos para un cambio radical en Irán. En aquel momento ella, bajo, desde luego, una forma pacífica, mis 10 pasos no incluyen la forma también de invasión humanitaria, militar humanitaria. Bueno, yo creo que estamos ante un momento en el que muchos opositores cubanos ya han dejado claro, igual que lo hicieron muchos opositores venezolanos antes del 3 de enero, en que se entraron unos comandos militares norteamericanos y se llevaron al criminal y al jefe del cártel de los Soles y al asesino múltiple y al mega ladrón que es Nicolás Maduro, y se lo llevaron con su mujer a Estados Unidos, que la única forma realmente de desencadenar el cambio tiene que ser una operación por parte de Estados Unidos, del tipo que sea, por supuesto sin afectar a la población, sin afectar ni siquiera en sí a las pobres, depauperadas y hambrientas tropas cubanas, sino realmente yendo al corazón de ese régimen asesino y al cerebro de esa dictadura monstruosa, y el crimen organizado que desde allí se organiza para tantos sitios. Si nos ponemos a ver, desde luego, todas las guerrillas, el narcoterrorismo, las narcoguerrillas, el narcocomunismo a través de las instituciones y la subversión, todo ello siempre tiene el elemento cubano, siempre hay un control cubano dentro, el vector cubano en todo lo que son las operaciones en contra de la libertad, de intoxicación, de desinformación, de generación de odio, de violencia y al final de pauperización de los pueblos para dominarlos. Siempre tiene su origen en la escuela cubana. La escuela cubana, que es de una sofisticación
hoy en día sus servicios de información, pero también sus servicios de desinformación, sus servicios de intoxicación ideológica, que desde luego han llevado los métodos soviéticos hasta unos niveles casi de virtuosismo en cuanto a la confusión que crean en las sociedades que son atacadas por ellos. Tenemos, como digo, muchos países que se están revolviendo, muchos países en los cuales están ganando posiciones y están ganando gobiernos también, fuerzas que cuestionan radicalmente todos ese movimiento de izquierdas que hemos tenido desde los años 60, intoxicando a Iberoamérica, no solo Iberoamérica, a Europa por supuesto, y también a Estados Unidos, y las universidades norteamericanas son otra prueba de ello. Pero estamos viendo unas reacciones muy firmes contra ellos, están siendo derrotados en muchos sitios, y desde luego avanzan también las fuerzas que desde Europa apoyan a estos gobiernos y estas iniciativas y estos partidos antisocialistas, anticomunistas, nacionales, patriotas, y que defienden los valores conservadores de Occidente y que defienden Occidente. Al fin y al cabo estamos hablando de las tres patas de Occidente, que son Europa y las dos Américas, y juntas tienen el reto de sobrevivir en este mundo con todas las amenazas que tienen y todo el enemigo interno que han tenido durante tanto tiempo. Tú cuando ves en otros países, véase Colombia, véase a Lula, que hizo el Foro de Sao Paulo con Fidel Castro en el año 90-91, cuando ves todas estas fuerzas de la izquierda que se rebelan en este momento, que están intentando sobrevivir con el Foro de Sao Paulo, con el Grupo de Puebla y tal, ¿cómo ves la forma de combatirlos fuera de Cuba? Porque dentro de Cuba está claro que la cabeza de la serpiente es Cuba, y a Cuba hay que cortarle la cabeza, al régimen cubano hay que cortarle la cabeza para que en los demás sitios no sigamos teniendo esa expansión. Pero ¿cómo ves la resistencia a esa perversión cubana en América? Bueno, yo cada vez la veo más importante, más fuerte, porque fíjate, en Brasil, Bolsonaro, pero además en otros sitios se están formando grupos importantes. Mira, lo importante es que para mí ha sucedido, y sabes que te lo digo no porque estemos aquí con Vox y eso, porque te conozco también, como acabas de decir, desde mucho antes. Lo importante que ha tenido Vox es que las proposiciones de Vox vienen desde el humanismo más profundo, y un humanismo occidental, que solo puede ser occidental. Y eso ha calado hondo. Entonces, entrarles a ello con el mismo lenguaje que ellos tienen de una guerrita permanente, ya yo eso lo experimenté. Con ellos así se pierde siempre. A ellos hay que entrarle con cultura, a ellos hay que entrarle con información, a ellos hay que entrarle con coraje, valentía. Fíjate en Milei. Milei es un hombre que puede decir no sé cuántos carajos, viva la libertad carajo, pero todo eso con un fondo de cultura económica, una formación económica. Por eso Milei gana, porque los argentinos entendieron que se trata de una batalla cultural, porque ellos empezaron esa guerra cultural. Y frente a esa guerra cultural está la batalla cultural que también hicieron no solo Milei, del entorno de Milei, ¿no? Y eso es importante conocerlo. Por eso mi insistencia con los cubanos en que hay que volver a la lectura, que hay que volver a la formación académica, que hay que volver al humanismo, que hay que volver a la introspección de uno mismo y enterarse quién es uno y hacia dónde nos rebajó el castrismo. Porque la gran obra del castrismo es cómo vació al cubano desde dentro, cómo le arrancó el alma y le vaciaron el espíritu, y ese espíritu hay que volverlo a llenar con la verdad, con la fe, con los valores.
la fe y los valores, y eso es lo que me gusta de Vox, eso es lo que me ha gustado de Milei, eso es lo que me ha gustado de Bolsonaro, cualquiera de ellos, hijos, padres. Yo por defender a Bolsonaro también a mí me sacaron del Festival de Biarritz diciéndome horrores, me hicieron un meeting de repudio, yo era miembro del jurado, pero cuando estaba el padre, pero te digo una cosa, cada vez hay muchos más jóvenes que están entendiendo esto. Es una pena que los verdaderos fondos culturales que tenemos, editoriales, instituciones, no estén acompañando esto, pero el espíritu del hombre siempre es mayor. Yo creo que las instituciones van a remolque. Y las instituciones lentamente van a ir entrando también. Conquistar las instituciones, que es el deber máximo en esta lucha por la verdad, en esta lucha por la libertad, porque las hemos tenido secuestradas, han sido subrepticiamente secuestradas a lo largo de muchas décadas, con un mensaje que es el mensaje pues, de Antonio Gramsci, es el mensaje de la Escuela de Frankfurt, que entra en Estados Unidos, que pone sus huevos de la serpiente, que hace discípulos y que se extienden por todas partes y en todas las universidades, y convierten las universidades en ese adoctrinamiento neomarxista y enemigo de la libertad y enemigo sobre todo de la verdad, en defensa de la ideología que sufrimos y que sufrimos todas las sociedades occidentales. Ahí ha habido mucha culpa de mucha gente y sobre todo muchísima pasividad, hasta hace muy pocos años en que empezó la rebelión cierta, porque hasta entonces a quienes se resistían se lograba marginarlos, se lograba ningunearlos y realmente desaparecían. Perdón. Ya no es así. Ahora tenemos en todas partes de Occidente hay fuerzas que cada vez están más estructuradas para defender la verdad, y la verdad es el enemigo número uno de la izquierda, porque la verdad es la que desmantela toda la propuesta, toda la narrativa que se basa en la mentira del pasado, se basa en la ocultación realmente del presente y en intentar generarnos un futuro a través de su ingeniería social en la cual seamos esclavos, Eso es ha sido un patrón general en todo Occidente, ha sido un patrón general, y yo creo que estamos logrando que esa narrativa vaya quebrando en todas partes, porque la hemos dejado en toda su desnudez, tanto en Europa como en América. Lo estamos consiguiendo, y por eso están recurriendo ahora a la izquierda. Ahora vemos en este pacto maldito que tienen en la Unión Europea el Partido Popular y el Partido Socialista, en esa alianza supuestamente antinatura, pero que lleva funcionando 40 años, de esos dos grandes partidos para repartirse prácticamente el pastel, haciendo prácticamente lo mismo ambos. Vemos que tienen que recurrir a la censura, tienen que recurrir a mecanismos administrativos para intentar frenar a las fuerzas de la libertad, de la verdad y de las naciones, los que defienden la familia, los que defienden la nación, las fronteras, y los que defienden la libertad, los tienen que frenar con censura y con mecanismos administrativos que van buscando eso, y con demandas y con obstaculizaciones absolutamente antidemocráticas, como están intentando aquí en la Unión Europea, aquí en el Parlamento Europeo donde hablamos, pero también lo están intentando ahora en Alemania por miedo a Alternativa por Alemania, en Francia con el caso contra Marine Le Pen, todos los casos, la cantidad de difamaciones que estamos escuchando en España contra Vox, y los mecanismos esos de censura con el acta de servicios digitales, de entrada en los chats, etcétera, etcétera. Todo lo que están buscando son maneras de frenarnos, porque el debate político lo han perdido ya. Ya lo han perdido. Lo han perdido. Y por eso Cuba, que es uno de los elementos clave
que ha sido como un culto para todos ellos. Los socialistas europeos han tenido a Cuba, a la dictadura criminal, asesina desde un principio cubana, la han tenido como esa especie de santo grial que había que proteger a toda a costa porque tenía las esencias, unas esencias miserables y venenosas que ha extendido por Colombia, por Bolivia, por Venezuela, por México, por Argentina, por todas partes durante bastante más de medio siglo. Pero por eso Cuba, que sigue siendo financiada, hay que imaginárselo, sigue siendo financiada por la Unión Europea, esa mafia asesina que dirige el país y que se queda con todos y cada uno de los fondos, porque nada de ese dinero llega a ninguna parte más que a los bolsillos de los represores y de los criminales. Cuba es en este momento el elemento capital, Zoe, que necesitamos conquistar para que se derrumbe toda la narrativa de... Absolutamente, como bien dijiste, la cabeza de la hidra, la cabeza de la serpiente es Cuba, porque Cuba ha penetrado, incluso las universidades norteamericanas están llenas de elementos ideológicos de ellos y de espías en muchos casos. Y eso yo creo que es el momento ahora para hacerlo de manera definitiva. Si el momento pasa, se pueden reciclar como pasó cuando la caída cuando se tumbó el comunismo en los países del este, que pensábamos que en Cuba iba a haber exactamente lo mismo, que la caída iba a ser inminente, y no sucedió porque se reciclaron a través de Lula da Silva, Grupo de Pueblo, todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahora ellos no tienen ningún referente, todos los referentes se le han caído en todas partes, y los viejos líderes están, como ya ves, que acaba de mostrarse por fin el verdadero Raúl Castro, y lo que vemos es un hombre completamente, una piltrafa humana, que está solo en el casco y la mala idea, como decimos los cubanos, y ahí no queda absolutamente ningún referente. Yo creo que los cubanos están muy preparados en estos momentos para ese cambio radical. Tiene que ser un cambio radical, tiene que haber un Nuremberg del comunismo y que Cuba sea ese primer Nuremberg del comunismo, y que eso se quede como un ejemplo de algo que no pueda suceder nunca más en ningún otro país. No puede seguir sucediendo que los niños estén encarcelados en cárceles de adultos por el mero hecho de salir a manifestar pacíficamente. No podemos seguir ahí. Pues eso, ese necesario cambio radical, esa ruptura, ese cortar la cabeza de la serpiente, del socialismo, del comunismo, del crimen organizado, que viene a ser lo mismo, y lograr hacer con ese Nuremberg, un Nuremberg al comunismo, lograr realmente lo que es de verdad analizar la historia del mal que han producido para que nunca más se vuelva a repetir, con ese voto realmente de ese cambio real aquí en el Parlamento Europeo, donde hay tantísimos cómplices todavía del régimen criminal cubano. Vamos a dar por terminado esta conversación, pero con los votos de que realmente estos se están perdiendo y de que aquel régimen tiene los días contados, y que te quiero ver, Zoe Valdés, te quiero ver paseando por las calles de La Habana. Lo haremos juntos. Amén. Amén.